Buen día, familia. Continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Y recordemos que el apóstol Pablo nos enseña que como hijos de Dios en nosotros se ha operado un cambio, una transformación. Y es en base a esta transformación que Dios ha operado en nosotros, en base al poder que ahora tenemos en nosotros, en base al poder del Santo Espíritu que opera en nosotros, que Pablo nos muestra una nueva realidad y nos exhorta a que ya no vivamos como los que no conocen a Dios. Por otro lado, nos dice a su vez que que imitemos a Dios en todo, que le imitemos en su amor, que le imitemos en su pureza, porque los que no imitan a Dios en su pureza y viven de la misma manera, Pablo nos decía que ellos no heredarán el reino de los cielos. Es más, nos decía, la ira de Dios se acerca a estas personas como el imán al metal. Entonces, Pablo en este pasaje que viene nos muestra una razón más del por qué es que nosotros debemos actuar de manera diferente. Y nos exhorta, así como nos exhortaba a vivir y a caminar en el amor de Dios, imitando al Señor, imitando su pureza, y nos decía que nosotros éramos tinieblas y ahora somos luz, y el caminar en luz implica vivir en justicia, en bondad y en verdad, no cayendo, no compartiendo con las obras que no tienen fruto de aquellos que no conocen al Señor. Y entonces ahora el apóstol Pablo nos dice que ese caminar en luz implica también aprender a vivir en sabiduría. Ese caminar en luz que nos corresponde a los hijos de Dios implica caminar en sabiduría. Pero leamos el pasaje. Y dice en Efesios capítulo 5, verso 15 al 21, dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, volviendo al versículo 15, nos dice que nosotros como creyentes debemos andar como sabios. Recordemos, éramos tinieblas, somos ahora luz. Y como somos luz, debemos andar en luz. Y ese andar en luz se refleja también en un hecho, en que antes éramos necios y ahora somos sabios. Y tenemos que andar con esa misma sabiduría. Ahora, nos preguntamos entonces, ¿qué es esto de la sabiduría? ¿Qué es esto de la necedad? Dice en el Proverbio 22:15 que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que la necedad está ligada al corazón del hombre desde que somos pequeños. La necedad es intrínseco al hombre, a la naturaleza caída del hombre. Somos necios por naturaleza. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y bueno, lo que nos instruye aquí es a ayudar a nuestros hijos a poder salir de esa necedad a través de la disciplina. Pero todos en la Biblia nos dice que todos somos necios. Sin Cristo nosotros somos necios. El Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice que el necio concluye en su corazón. Dice en su corazón, no hay Dios. Ojo, y está diciendo, dice en su corazón, no lo dice con sus labios. Por tanto, no está hablando aquí solo del ateo que confiesa y dice, no existe Dios. No, sino aún aquellos que pueden profesar y decir, si existe Dios, pero que en el fondo, en su corazón, concluyen, no existe Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas que aún profesando y decir que creen en Dios, su conducta finalmente es como necios. ¿Por qué? Porque su conclusión es no hay Dios. Y como no hay Dios, entonces no hay leyes, no hay su palabra, no hay una forma de obediencia y yo actúo como yo quiero. En otras palabras, yo puedo decir que soy creyente, que soy cristiano, de diferentes maneras. Pero si mi conducta es una conducta en la cual
finalmente desecho la palabra de Dios, pongo a un lado los principios de la palabra de Dios, estoy actuando como si Dios no existiera. Por más que mi boca diga sí existe Dios, mi corazón está diciendo no, Dios no existe. Y lamentablemente hay muchas personas así que dicen sí, Dios existe, inclusive pueden levantar las manos para alabar a Dios, pero sin embargo su conducta refleja que Dios no existe. Porque no hay temor a Dios, no hay temor a su palabra, no caminan en su palabra, ¿no? Dicen necio en su corazón, no hay Dios. Por tanto, el hombre necio, a pesar de ver la evidencia clara de la existencia de Dios, va a negar siempre a Dios. Va a negar siempre que Dios existe, va a poner diferentes argumentos para decir que Dios no existe. Y eso es justamente lo que Pablo acusa al hombre en Romanos 1, verso 18, acerca de que el hombre tiene evidencias claras de la existencia de Dios, pero finalmente no puede concluir que Dios existe porque es necio en su corazón. Dice Romanos 1, 18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino en que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué pasó aquí? El hombre en la naturaleza, es lo que nos está diciendo Pablo, tiene evidencia de la existencia de Dios. Es antinatural pensar que aún con los avances de la ciencia de este tiempo, mirar todas las maravillas, por ejemplo, del cuerpo humano, mirar maravillas de la ciencia y poder decir todo esto fue producto de la casualidad. Es como si los astronautas del Apolo 11, cuando llegan por primera vez a la Luna y hubieran visto una casa ahí en la Luna, ¿qué hubieran concluido? Hubieran concluido probablemente, alguien nos ganó, alguien vino antes que nosotros. Probablemente los rusos vinieron antes que nosotros. Esa es la conclusión más lógica al ver esa construcción de madera, esa casa de madera hecha ahí en la Luna. Pero nunca hubieran dicho, o cómo se les escucharía si ellos hubieran visto una construcción tan perfecta, tan hecha, y hubieran dicho, no, nosotros llegamos primero. Lo que pasa es que esto se construyó producto de algún accidente cósmico en la cual se golpearon algunos asteroides y se formó materia y se empezó a levantar esta casa. Alguien que los escuche diría, estos son absurdos, estos son necios, como mirando las evidencias de esa casa, ¿cómo pueden decir que eso fue producto de la nada? Y lo mismo pasa en la naturaleza. Al poder mirar la química, el poder ver esos enlaces perfectos en los átomos y cómo funcionan los átomos, las moléculas, al ver la biología tan perfecta, el ADN tan perfecto, al ver el funcionamiento de todos los organismos, al poder admirar la precisión de las matemáticas, de la física, al poder contemplar la profundidad a donde puede llegar el lenguaje, y maravillarnos de todas esas ciencias, y concluir y decir todo esto fue producto de la casualidad. Aún la misma ciencia dice que para que eso se dé es casi improbable, dan números casi improbables. Sin embargo, neciamente dicen, no hay Dios. Esto fue producto de la casualidad. Somos producto de la evolución, ¿no es cierto? De pronto nosotros venimos del mono y los monos comenzaron a evolucionar. Y qué casualidad, llega hoy un tiempo en que ya no evolucionan más. Nos quedamos aquí como estamos. Y ya no encontramos más evoluciones en los monos, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Sin embargo, el hombre sigue pensando, no hay Dios, ¿no? Y eso es lo que Pablo acusa. Por eso dice, no hay excusa en el hombre. Ve el poder de Dios, la magnificencia de Dios en toda la naturaleza, hoy en las ciencias, y sin embargo el hombre sigue diciendo, no hay Dios. Es totalmente absurdo, ¿no? Es totalmente necio. Pero el hombre es así, porque obviamente, si el hombre reconociera y dijese, sí, hay un Dios que construyó todo esto, hay un Dios que formó todo esto, obviamente lo que implica es que si hay un Dios creador, entonces es un Dios que tiene todo el derecho de establecer la forma como debemos vivir, y obviamente tendríamos que buscar cómo vive cómo Dios quiere que nosotros vivamos, y tendríamos que obedecerle.
Y como el hombre no quiere eso, profesando ser sabio, se hace necio. Prefiere ser un necio a reconocer la existencia, la soberanía de Dios. El necio generalmente piensa para sí mismo. No piensa para otros, sino piensa para sí mismo. Eso es lo que pasa con todas estas personas. Jesús nos habló una parábola acerca justamente de la necedad de estas personas. En Lucas capítulo 12, verso 16, nos cuenta, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen por ti a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. ¿Qué piensa el necio? Dice, bueno, alma, ya hemos acumulado bastante, ahora sí vamos a comer, vamos a beber, vamos a reposar, vamos a regocijarnos. Está pensando solo en sí, este es el pensamiento. Ahora, Dios, ¿cómo calificó a este hombre? Como un próspero hombre de negocios, como un próspero empresario, o que le das la gloria a Dios con la prosperidad de tus negocios. No, le está diciendo, necio, tú que has acumulado tanto, hoy esta noche vienen por ti. ¿Qué vas a hacer con todos esos bienes? Nada, porque en el camino dejaste a tu esposa, en el camino dejaste a tus hijos para construir toda esta fortuna, los abandonaste, no tuviste tiempo para con ellos, y ahora tienes toda esta fortuna. ¿Y qué vas a decir? Necio, hoy vienen por ti, ¿no? Y así es el hombre necio. Así es el hombre necio que aún viendo todas las evidencias, aún viendo todas las cosas que hay en el mundo, sigue diciendo, no hay Dios, yo hago lo que quiero, yo hago lo que a mí me parece. Por otro lado, entonces, nos debemos preguntar, ok, esta es la necedad y parece que todos hemos salido de ahí, todos hemos vivido ahí, todos hemos pensado neciamente en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es vivir en sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? En Proverbios 1:7 nos da el detalle importante. Nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, el principio para ser sabios es aprender a temer a Dios. Y el temor a Dios no estaba hablando de un temor de tenerle pánico, sino de tener reverencia, de tener admiración, de tener asombro por Dios y por tanto seguirle y obedecerle. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. El sabio dice, no, sí, Dios existe, está aquí y merece adoración, merece honra y merece obediencia. No, es que es natural. Nadie puede decir, sí, acá está Dios y a mí qué me importa. No, el que dice finalmente, sí, aquí está Dios, es natural. Merece honra, merece admiración, merece obediencia, porque es Dios. Por eso dice el proverbio que leímos anteriormente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Su boca puede decir una cosa, pero finalmente su corazón actúa de una manera diferente. Por tanto, la Biblia nos dice que el inicio de ser sabios es poder conocer a Cristo. Cristo es la sabiduría, ¿no? Estamos ligados a la sabiduría a través de Cristo. En Colosenses capítulo 2, verso 3 nos dice, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo está toda la sabiduría, en Cristo está todo el conocimiento. Cuando estamos en Cristo aprendemos nosotros a ser sabios. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha sido hecho por Dios, a los que están en Cristo, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestros ojos han sido abiertos a la verdad y a través de la verdad nosotros aprendemos a ser sabios. El Señor ilumina nuestro entendimiento y aprendemos a ser sabios. Pero esa sabiduría no solo es el conocimiento que podamos tener de las cosas, no solo es el conocimiento de la palabra de Dios, porque si nos quedáramos solo en el conocimiento, hay mucha gente que no cree en Dios, pero tiene mucho conocimiento teológico, mucho conocimiento de la Biblia. No, el ser sabios finalmente, ¿qué es? Es saber aplicar todo ese conocimiento en nuestro diario vivir. Todo el conocimiento que vamos teniendo, aplicarlo cada día de nuestras vidas. El sabio, por tanto, no es el que tiene mucho conocimiento, sino el que sabe aplicarlo en su vida. Si tenemos a dos
personas que profesan ser creyentes y asisten a una iglesia. Uno tiene 15 años en la iglesia y el otro tiene apenas 3 meses. El que tiene 15 años vive como si no conociera la Biblia, porque vive a su manera, vive como él quiere, y así es su vida durante estos años. Versus el de 3 meses está aprendiendo algunas cosas, pero está aplicando su vida y está produciendo cambios en su hogar, cambios en sus hábitos, cambios en sus conductas y todo ello. Nos preguntamos, ¿quién es el sabio? ¿El que conoce más o este de 3 meses que está aplicando las enseñanzas que va aprendiendo a su vida? La Biblia es clara, nos dice el sabio, ¿qué es? El sabio es el que obedece, el sabio es el que pone en práctica las palabras, la palabra de Dios, las palabras de nuestro Dios. Y eso es lo que justamente Jesús también nos enseñaba. En Mateo capítulo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué es lo común de estos dos grupos de personas? Que oyen las palabras, que oyen la palabra de Dios. El común de estos dos grupos, de estas dos personas, es que oyen la palabra. Ok, entonces ya no estamos hablando solo de personas que están en el mundo y que no quieren oír la palabra de Dios, sino ya Jesús nos lleva mucho más adentro y nos hace ver que hay dos grupos, personas que oyen la palabra, que están oyendo la palabra como tú y yo de repente, cada domingo, cada viernes que nos reunimos, o cada miércoles, o cada día que se reúne la iglesia local, y estamos constantemente oyendo la misma palabra, todos juntos, pero sin embargo, todos no somos iguales, todos no nos comportamos iguales. Algunos se hacen sabios, algunos se hacen necios en sus comportamientos. ¿Por qué? Esto es lo que dice Jesús. El que oye la palabra y la hace, dice, le compararé a un hombre prudente que hace su casa sobre la roca. Vinieron los problemas, vino la tempestad y su casa se mantuvo en pie. Versus, dice, alguien que también oyó las palabras y le gustó de repente, las aplaudió de repente, pero no las hizo. Y entonces es como un hombre insensato que estuviese edificando, dice, la casa sobre la arena, vino la prueba y se llevó la casa. Por tanto, Jesús dice, el hombre que obedece la palabra es un hombre prudente, sabio. Pero el hombre que no obedece la palabra es un hombre insensato, un hombre necio, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo el Señor nos va enseñando exactamente qué es ser sabios, qué es ser necios, ¿no? La sabiduría va a venir de nuestro enlace a Cristo. ¿Por qué? Porque desde la juventud nosotros somos necios. Y finalmente en nuestra vida sin Cristo, en nuestros corazones decimos, bueno, no hay Dios. Aunque digamos que creemos en Dios, finalmente actuamos como si Dios no existiera. No nos importa además lo que Él piense, no nos importa su palabra, no nos importa nada, ¿no? Así es como nosotros estábamos. Pero el Señor un cambio, ahora somos luz y empezamos a tener, ¿qué? Sabiduría. ¿En base a qué? Al conocimiento que tenemos acerca de Dios, al conocimiento que vamos teniendo acerca de su palabra. Pero no solo se queda en el conocimiento, no solo se queda en el oír, sino la sabiduría es ponerla en práctica, obedecer su palabra. El que oye la palabra y la pone en práctica, el que oye la palabra y pone esa en práctica en su vida diaria. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo mora en ustedes, porque eso nos va a enseñar, nos vamos a exhortar, ¿qué? En sabiduría. ¿Qué es lo que nos va a dar la sabiduría? La palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacernos cada vez más sabios, pero no solo la palabra como conocimiento, sino la palabra que experimentamos día a día, que la aplicamos día a día en nuestras vidas. Por eso Pablo comienza diciendo, este versículo 15 de capítulo 5 de Efesios, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice. Mira con diligencia cómo andéis, como dice en otra versión, ten cuidado cómo andas, mira bien cómo estás caminando, cómo estás andando para saber si estás caminando sabiamente o estás caminando neciamente. ¿Por qué? Porque somos luz, nos dijo Pablo, somos luz, por tanto debemos andar en luz, y para poder andar en luz necesitamos mirarnos a nosotros mismos para poder reflexionar y saber si nuestro caminar está siendo un caminar sabio o es un caminar necio.
La vida de obediencia al Señor no viene de la nada, no viene de que, oh, yo digo, voy a ser obediente a Dios y de pronto voy a ser obediente a Dios. No, viene de un proceso de reflexión, de meditación en nuestras vidas. Pablo sabía que nosotros como personas podemos estar en algún momento, si nos alejamos un poco de la palabra de Dios y no la aplicamos a nuestras vidas, podemos estar convirtiéndonos en personas con un actuar necio, inclusive en nuestras vidas. Porque la sabiduría es finalmente, como decíamos, aplicar todo el conocimiento que tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que preguntarnos constantemente en nuestras vidas, ¿no? La decisión que voy a tomar, lo que voy a hacer, ¿es correcto delante de Dios? La decisión que voy a tomar, lo que voy a hacer, ¿afecta a mi alma? ¿Cómo afecta a mi alma esto, no? ¿Cómo afecta a mi familia esta decisión? ¿Cómo afecta a mi iglesia? ¿Cómo afecta el avance del evangelio? Todas estas preguntas, ¿no? Para poder aprender a vivir sabiamente. Por ejemplo, si tengo vacaciones, una de las primeras cosas que obviamente me tengo que preguntar es, ¿tengo el dinero para poder ir de vacaciones? Algunos dirán, no tengo el dinero, pero el banco me puede prestar. Ok, si hago ese préstamo, me voy a ahorcar económicamente los siguientes meses y no voy a poder vivir tranquilo, y esa no vivir tranquilo va a traer incomodidad a mi familia, no satisfacer las necesidades de familia por 15 días que me fui de vacaciones a un sitio. Tenemos que actuar sabiamente, ¿no? Tenemos que actuar sabiamente y poder ponernos a pensar. Por otro lado, si llego a salir de vacaciones, si tengo el problema, si tengo la solvencia económica para hacerlo y viajo, me pregunto, ¿cómo afecta esto a mi iglesia, al desarrollo de mi iglesia? ¿Estoy yo a cargo de algún ministerio? ¿Estoy haciendo algo por alguien? ¿Cómo dejo esto? Tengo que mirar todo ello. Me pregunto, ¿cómo saco provecho espiritual de estas vacaciones, de este viaje? ¿Qué es lo que voy a hacer en este viaje? Porque salir de vacaciones no implica que salgo de vacaciones del cristianismo. Yo soy cristiano, ¿qué? 24/7, como se dice hoy, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, aún cuando esté de viaje. Y si dentro del viaje me toca hacer un día domingo, me pregunto, ¿qué voy a hacer el día domingo? ¿Voy a dejar de congregar por estar en la playa de repente, o voy a buscar de repente una iglesia cercana donde congregarme, donde escuchar la palabra de Dios? Miren, hay muchas decisiones que debemos tomar en nuestras vidas, y eso justamente es parte de la sabiduría que Dios nos da a través de la palabra de Dios, ¿no? Otro ejemplo, tengo un dinero extra, producto de una gratificación, digamos, ¿no? Me pongo a pensar, ¿cómo voy a gastar esto? ¿No? Lo primero es, la Biblia me dice que yo debo agradecer porque este dinero no viene de la nada, sino viene de las manos de Dios. Dios es el dueño de todo, pero me dice que yo debo aprender a dar con alegría y generosamente. Entonces, lo primero que hago es poder dar a Dios, ¿no? Y eso es aplicar, ¿qué? Su palabra en mi vida diaria, en mi sueldo. Luego, ¿qué hago con el resto de esta gratificación, de este sueldo? Ok, ¿qué es lo siguiente que hago? Dice que debo yo dar para los míos, ¿no? Porque nosotros debemos proveer, dice, para nuestra familia, ¿no? Porque cuando no lo hacemos aún, nos hacemos más o nos hacemos peores que los incrédulos, ¿no? Porque tenemos que proveer para los nuestros. Ok, entonces hay necesidades en mi familia, qué necesidades tiene mi esposa, qué necesidades tienen mis hijos, y con esta gratificación, ¿qué puedo yo hacer? ¿O a qué le puedo dar prioridad dentro de todas esas necesidades, ¿no? Secundarias. Ok, luego un tercer principio nos dice que debemos pagar a todo el que debamos pagarle todo, ¿no? Entonces hay deudas por pagar, ok, este dinero extra me debe servir también para pagar, ¿qué? Las deudas que de repente estoy teniendo. A empezar a sacar mis cuentas, y aunque sea de poco en poco, pero aprender a pagar mis deudas, ¿no? Porque somos luz, no podemos andar todos adeudados, ¿no? Somos luz, tenemos que pagar nuestras deudas. Ok, y todavía sobra un poquito de dinero. Recuerden, la Biblia dice, el dinero es escudo. Entonces, si el dinero es un escudo, voy a guardar algo, voy a ahorrar algo también. ¿Para qué? Para alguna eventualidad. De repente los chicos se enferman, de repente hay algo que hacer, y trato de guardar algo para el mañana, ¿no? Y en base a principios bíblicos, yo puedo aprender a tomar decisiones sobre mis recursos, sobre mi salario, sobre un viaje, sobre si me voy a mudar a un sitio o no, ¿no? Tengo que tomar muchas decisiones, y eso implica que tengo que estar comenzando a pensar constantemente en mi vida. Por eso Pablo dice, mirad pues con diligencia, ¿no? Mirad, tened cuidado de nuestras vidas, de las decisiones que tomamos, y son
sabias o no, porque no pueden ser producto solo de impulsos o deseos, ¿no? Ya, sí, ya vamos, yo quiero hacerlo. No, no es producto de impulsos, no es producto de deseos. El mundo actúa por impulsos muchas veces, el mundo actúa por pasiones muchas veces, ¿no? Ya tienen un dinerito extra y ok, con este dinerito extra vamos a comer a tal sitio y nos gastamos todo, teniendo necesidades, teniendo deudas, sin quedarse con ahorros, y eso es un actuar necio. Si algo nos quiere o quiere el Señor en nuestras vidas es que aprendamos a pensar y aplicar su palabra a nuestras vidas. Porque la fe que tenemos no es una fe irracional, no es una fe antiintelectual, sino al contrario. Dios quiere que nosotros pensamos. Triste es cuando nosotros no pensamos, porque tenemos que meditar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que meditar las canciones que cantamos, tenemos que meditar en los programas que vemos, tenemos que meditar en las prédicas que escuchamos en nuestras vidas y aprender a mirar. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer. Recordemos que aún los hombres de Berea, que hacían cuando escuchaban a Pablo, comprobaban con las escrituras si lo que decía Pablo era cierto o no, ¿no? Entonces esos eran hombres sabios, ¿no? Tenemos entonces que aprender a pensar como Dios quiere que pensemos. Si no pensamos y aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, vamos a terminar actuando como el mundo actúa. Y eso es lo que Pablo nos decía: no actúen como aquellos que no conocen a Dios. Pero si no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a pensar en nuestras vidas, vamos a terminar actuando como el mundo actúa. Vamos a terminar criando a nuestros hijos como el mundo cría a sus hijos. Vamos a vivir nuestro matrimonio como el mundo vive sus matrimonios, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a meditar en todo aspecto y en toda decisión que tomemos a la luz de la palabra de Dios para buscar ¿qué? Esa sabiduría del Señor. Pablo nos dice, o nos responde esta pregunta: ¿cómo es que se comporta un sabio? Ya hemos visto, primero Pablo dice, mirad pues con diligencia, tenemos que pensar, tenemos que meditar, poner en práctica los principios para nuestras vidas. Y lo segundo dice, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este aprovechar habla de sacar el máximo provecho a este tiempo. Es como comprar el tiempo, ¿no? Comprar el tiempo y aprovecharlo. Ahora, esta palabra tiempo parecería como en nuestras mentes de repente viene el tiempo cronológico, ¿no? Debemos aprovechar los minutos, debemos aprovechar cada segundo en nuestras vidas. Pero no, está hablando de otro tiempo, del tiempo kairos, que nos habla de oportunidad en nuestras vidas, de la oportunidad que tenemos para vivir, por ejemplo, esta vida, ¿no? Tenemos solo una vida y tenemos que aprender a vivirla, ¿no? Este tiempo que tenemos, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, aprovechando la oportunidad de vida que tenemos, aprovechando la juventud, aprovechando la adultez, aprovechando si ya somos ancianos, porque el tiempo sigue pasando, ¿no? Una oportunidad no se vuelve a recuperar, la oportunidad viene, si no la tomas, se pasó, se fue. Y a veces decimos, sí, Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Y eso es cierto hasta cierto sentido, valga la redundancia, ¿no? Porque sí, podemos tener alguna nueva oportunidad, pero no es la misma muchas veces, ¿no? Por ejemplo, un hombre se casa con su esposa, es fiel a su esposa hasta los 3, 4 años, de pronto le inquieta otra mujer, este hombre actúa neciamente y engaña a su esposa. Este hombre es pillado, luego se arrepiente y le cuesta restaurar la relación con su esposa. Pasan los años, de repente ya están caminando mejor. Y él puede decir tal vez, sí, Dios es el Dios de las nuevas oportunidades, me da una nueva oportunidad con mi matrimonio. Sí y no. Sí, este hombre está casado, este hombre sigue en su vida matrimonial. Y digo no porque hay una huella que quedó atrás, esa infidelidad, que puede seguir produciendo desconfianzas de repente en la esposa, a pesar de que la esposa le ha perdonado. Y no solo ello, sino él mismo sabe que tiene una huella, que tiene una mancha en su vida, que cualquiera podría desacreditarlo si es que esto ha sido algo escandaloso. Entonces, ¿hay una nueva oportunidad? Sí, pero no es la misma. Porque la oportunidad de ser fieles con una sola esposa hasta la muerte es una sola oportunidad. Es una sola oportunidad. Si se resquebraja eso, ya pasó, ya no hay esa oportunidad. Entonces miren, eso es lo que Pablo nos dice, que debemos aprovechar bien el tiempo, la oportunidad, este tiempo kairos, ¿no? Que significa la oportunidad de vivir que nosotros tenemos, ¿no? Estamos jóvenes y con todas las energías, con todas las fuerzas para trabajar, para estudiar, ok, aprovechalo, porque ya cuando seas adulto ya va a ser diferente.
Si bien es cierto, vas a querer también trabajar y estudiar de repente, pero ya va a ser diferente. Hay otras responsabilidades que vamos a tener, porque ese tiempo ya pasó, ya pasó. Y de repente vamos a querer ser más activos, pero ya tenemos 60, 70 años y el tiempo de hacerlo también ya pasó. Porque sí, podemos darnos todo, pero ya nuestro mismo cuerpo no es el mismo. Ya se pasó la oportunidad. La oportunidad que tenemos con nuestros hijos pequeños para poder esculpir sus corazones, para poder dirigir sus corazones, es una sola oportunidad que tenemos. Son poquitos años que tenemos. Pero se nos pasa la oportunidad, se nos pasa el tiempo y ya ellos están adolescentes, ya ellos están grandes, adultos, ya se formaron, y si no tuvimos una buena relación con ellos, probablemente nos sea difícil establecer nuevamente una relación con ellos ya en su edad adulta. No digo que sea imposible, pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el tiempo ya pasó el tiempo, ya pasó la oportunidad. Las oportunidades solo son únicas, ¿no? En ese sentido. Y por eso Pablo dice, debemos que aprovechar bien el tiempo. Y el hombre sabio sabe aprovechar bien el tiempo. Sabe aprovechar su juventud. Sabe aprovechar el tiempo de noviazgo. Sabe aprovechar el tiempo de casado. Sabe aprovechar el tiempo de casado antes de tener hijos. Sabe aprovechar el tiempo de tener hijos pequeños. Sabe aprovechar el tiempo de tener ya hijos adolescentes. Sabe aprovechar el tiempo ya cuando sus hijos son mayores y se van de casa. Sabe aprovechar los tiempos en su vida, porque es un hombre sabio. Pero esto no va a venir de la nada, sino va a venir de una reflexión constante en su vida, de una meditación constante en su vida a la luz de la palabra de Dios. Estoy siendo un buen esposo, estoy siendo un buen padre, estoy formando el corazón de mis hijos o estoy alejado de ellos, estoy infundiéndoles temor, estoy infundiéndoles amor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y estar constantemente preguntándonos en nuestras vidas, comprobando lo que es agradable a Dios y teniendo cuidado. Mirad con diligencia nuestras vidas para andar como sabios. Porque la vida que tenemos y el tiempo que tenemos es muy fugaz. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 13, nos recuerda esto, ¿no? Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es, esas es nuestras vidas. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, y las oportunidades son así. Los tiempos que tenemos son así. Ese tiempo kairos es así. Son oportunidades que vienen y se van, ¿no? Es como la neblina, está ahí y luego desapareció. La juventud es un tiempo, luego viene y se fue. La etapa adulta es un tiempo y luego se fue, y ya estamos de ancianos. Nuestros hijos son pequeños y luego se fue. El tiempo de estudiar en el colegio es solo un tiempo y luego se fue. El tiempo de estar en la universidad o en el instituto es un tiempo para aprovechar, luego se va. Ya nos toca ejercer todo ello. El tiempo que estamos en la iglesia, el tiempo que estamos con nuestros hermanos, todo este tiempo hay que aprovecharlo, porque es como una neblina que luego se va. Hechos 20:24. Pablo decía esto muy hermoso, decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía en mente algo: yo voy a acabar mi carrera con gozo para dar testimonio del Evangelio, y para eso no me voy a distraer en cosas, dice, ni estimar preciosa mi vida, sino yo tengo una meta y hacia esa meta voy a caminar, porque Pablo no quería perder tiempo, quería aprovechar ese tiempo de vida, porque su vida era única, y cada hora, cada tiempo que tenemos es único. De manera que cuando Pablo muere, inclusive, o antes de morir, Pablo escribe esto: porque yo ya estoy para ser sacrificado, ya sabía que iba a morir, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, he peleado la buena batalla. Yo ya estoy por morir, pero yo sé que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿No? Qué bonito es que podamos decir, sí, valió la pena mi vida. Valió la pena la vida que estoy viviendo, valió la pena la vida que vivimos, valió la pena mi vida como padre, valió la pena mi vida como esposo. ¿Por qué? Porque impactamos en la vida de las personas. Hermanos, los títulos universitarios, las maestrías y todo lo demás, al final solo se quedan colgados en las paredes si no hemos impactado en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros familiares cercanos. Porque al final todos esos títulos se quedaron ahí, y tenemos que preguntarnos, ¿valió la pena vivir la vida? ¿En la vida que tenemos? Sí, puedes tener muchos títulos y todo lo demás, pero ¿alguien se acuerda de ti? ¿A alguien impactaste en su vida? ¿Alguien te recuerda por un consejo que diste? ¿Alguien nunca te va a olvidar por la mano que le extendiste un día? ¿Alguien nunca te va a olvidar por las palabras de consuelo que tuviste un día? No, porque
Todo tiempo es para aprovechar. Alguien nunca te va a olvidar porque le predicaste a Cristo y gracias a esa persona ahora tú estás en ese caminar en Cristo. Alguien no te va a olvidar por haber sido el compañero de batalla en el Señor, ahí en la iglesia. Hermanos, hay mucho que hacer. Hay mucho qué hacer para no perder tiempo. Hay muchos pecados que mortificar. Hay mucho conocimiento de Dios que ir adquiriendo. Hay muchos libros buenos que leer. Hay muchos hermanos a los cuales servir, a los cuales edificar. Hay muchos incrédulos a quienes predicar, ¿no? Hay una relación con Cristo que tenemos que incrementar. Hay una pasión con Cristo que tenemos que incrementar más. Pero para hacer todo eso necesitamos tiempo. Se requiere tiempo, inversión de nuestro tiempo en leer, en estudiar, en meditar, para todos estos aspectos. Se requiere tiempo. Y eso es lo que Pablo decía, aprovechando bien el tiempo. Aún el salir con un amigo, el conversar con una persona, es tiempo que ocupamos, ¿no? Es tiempo y que tenemos que aprender a invertirlo bien. En vez de estar mirando de repente una serie, estoy aconsejando a alguien, es un tiempo que bastante aprovechable en la vida de otra persona y en mi vida también. Entonces, el hombre sabio no malgasta su vida. El hombre sabio no malgasta esas oportunidades de tiempo que el Señor le da. No las malgasta. Sino el hombre sabio aprende a vivir en base a los principios en esos tiempos, porque sabe además que los tiempos son malos, ¿no? Y eso es lo que Pablo nos dice ahí en Efesios 5, que los tiempos son malos. No solo tenemos corto tiempo, sino que el tiempo que vivimos son malos. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición. Es un tiempo malo, es un tiempo lleno de pecado, es un tiempo lleno de engaño, es un tiempo lleno de errores, es un tiempo lleno de egoísmo que nos rodea a todos nosotros. Y por tanto, aun cuando querramos hacer las cosas bien, va a haber una oposición que nos dificulte el poder hacerlos. Por eso es que Pablo dice, no perdamos el tiempo. Porque si tú no estás predicando, por ejemplo, no estás enseñando acerca del Señor a tus hijos, estate por seguro que el mundo le está metiendo diariamente, a través de sus clases, a través del televisor, a través del internet, está metiendo su doctrina, la doctrina del mundo, le está metiendo en la cabeza de tu hijo. Así que no podemos perder tiempo porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Si en la iglesia no nos comprometemos a estar escuchando la palabra, a no estar solamente los domingos, sino los otros días que la iglesia está ayudando a las personas a poder conocer de la palabra, recuerden que hay tiempos malos. Podemos escuchar la palabra un domingo, pero de lunes a sábado estamos escuchando lo del mundo y entonces, ¿qué es lo que más va, hacia dónde se va a inclinar más nuestra mente, nuestro pensamiento? Obviamente hacia el mundo. No, el tiempo no podemos desperdiciarlo porque los tiempos son malos, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo el Pablo aquí, ¿no? Que el hombre sabio aprovecha bien el tiempo, aprovecha cada oportunidad que él tiene, aprovechar bien el tiempo, porque tenemos que tener una mejor comprensión de qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso es que Pablo nos dice, volviendo a Efesios 5, dice en el verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces el hombre sabio obviamente tiene a Dios en su corazón, porque ya hemos visto el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y una de las características del hombre sabio es que no pierde el tiempo, aprovecha bien esos tiempos, esas oportunidades que tiene en la vida, porque sabe que los tiempos son malos, que no siempre vienen estas oportunidades, y está constantemente ¿qué? Buscando la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino dice busca la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace esa exhortación, porque Pablo sabe que nosotros, si no buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces fácilmente nos vamos a hacer presa a este mundo. Podemos tener mucho conocimiento teológico, como hay mucha gente, mucho conocimiento teológico puede tener de doctrinas aquí y por allá, que no está mal, pero si eso no lo aterrizamos en nuestra vida práctica no nos sirve de nada. Nos comportamos como necios, es como decir, ¿no? Alguien que tenga mucho conocimiento teológico, pero sin embargo esté peleado con su esposa, casi no se pueda ver, estén casi a punto de divorciarse, pero con mucho conocimiento teológico. Pero esto no está bien. ¿Por qué? Porque la sabiduría es aterrizar todo eso en su vida matrimonial. Pero este hombre, en este ejemplo, está actuando como un necio. Y eso es lo que dice Pablo. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ok, entonces debemos buscar
el entender la voluntad de Dios. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces ya nos está diciendo, la insensatez, la necedad nos lleva a despreciar la sabiduría y la enseñanza, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos escuchar algunas cosas, pero podemos tratar de justificarnos y decir, no, esto no va para mí, esto no es para mí y todo lo demás. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en el yugo desigual, ¿no? Un joven está pretendiendo a una muchacha que de repente no es creyente o viceversa, y alguien le dice, pero no, mira, la Biblia nos dice que debemos unirnos a todos aquellos que conocemos al Señor, no podemos estar buscando en otro lado, ¿no? No podemos unirnos en yugo desigual. Y la joven o el joven dice, oh sí, gracias, pero yo creo que eso no es para mí. ¿Por qué? Porque yo, una vez que esté conmigo viviendo, yo le voy a convertir al Señor, ¿no? Y obviamente eso es absurdo, ¿no? Es ser necio realmente. ¿Por qué ser necio? Porque estoy despreciando la sabiduría, estoy despreciando la enseñanza misma de Dios para mi vida, ¿no? Entonces debemos aprender a caminar sabiamente. Los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Dice en 1 Corintios 7 que los matrimonios deben cumplir el deber conyugal entre ellos, ¿no? A menos que por mutuo acuerdo se pongan en oración y después de terminar la oración inmediatamente tienen que volver a la unión conyugal. Pero yo puedo decir, no, pero es que eso no aplica para mí, porque es que yo estoy muy cansado, yo tengo otros dolores, yo tengo otros oficios, y es que estamos despreciando la misma enseñanza del Señor. Estamos despreciando la misma enseñanza del Señor poniendo excusas. Eso es actuar neciamente. Actuar sabiamente, ya lo decía Jesús, el que oye la palabra y la hace. Ok, estoy oyendo esto, muy bien, vamos a arreglar, esposo, porque nos damos cuenta que de repente estamos haciendo dormir al niño aquí muchos días y no estamos teniendo intimidad porque tenemos obviamente al niño ahí en medio. Tenemos que cambiar esto, ¿no? Y empezamos a mirar, como dice Pablo, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque tenemos que dar luz como matrimonio a nuestros hijos y a nuestro alrededor. Jesús mismo nos enseñó en Getsemaní. Él mismo en la oración decía, Señor, que quisiera que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la oración de un hombre sabio. Y esa es la oración con sabiduría. Señor, yo quisiera que esto no venga. Yo quisiera no pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, la pregunta práctica es, ¿cómo es que conocemos la voluntad de Dios? Obviamente debemos distinguir en la voluntad general de Dios y la voluntad particular que tiene para cada uno de nosotros, porque la voluntad general claramente está identificada en la Biblia, ¿no? Para todos nosotros. Por ejemplo, Dios quiere que todos sus hijos sean santos, que se aparten de fornicación, que se aparten de inmundicia, quiere que nosotros todos los creyentes aprendamos a dar generosamente, quiere que nos congreguemos, que seamos parte de un cuerpo, de una iglesia local y ser parte de un cuerpo, quiere que todos leamos la Biblia, quiere que todos oremos, quiere que todos le alabemos. Entonces hay muchos digamos mandatos generales, la voluntad de Dios general que tenemos que hacerla todos los del cuerpo de Cristo, pero hay voluntades específicas, digamos, para nuestras vidas, ¿no? Y hoy es decisiones como con quién me casaré, dónde me iré a mudar, dónde viviré, dónde voy a estudiar. Y entonces ahí es donde empieza el conflicto en nuestras vidas, ¿no? Porque no sabemos cómo aterrizar en esas decisiones, ¿no? Mi hijo se quiere cambiar de colegio, o queremos cambiar de colegio, a este sí o a este no, ¿qué decisión tomar? Ahí la Biblia no me dice, ¿no? Podemos decir. Pero lo primero que tenemos que tener cuidado es que la Biblia no nos dice en ningún lado que Él va a expresar su voluntad para nosotros a través de sueños, visiones, porque y tampoco adivinanzas bíblicas, ¿no? Porque en ninguna parte de la Biblia nos dice que va a ser así. En ninguna de las cartas apostólicas nos dicen, iglesia, esperen que estén en los sueños que el Señor les dé para que sepan cuál es su voluntad. No, Dios expresa claramente su voluntad a través de su palabra. Ahora, hay cosas específicas que tenemos que hacer, sí, pero no nos dice que vamos a entender qué es lo que vamos a hacer por sueños. No, es cierto que en la antigüedad, a través de los sueños, Dios expresó su voluntad en algunas situaciones, sí. ¿Y Dios puede expresar su voluntad a través de sueños el día de hoy? Sí, puede ser, ¿no es cierto? Puede expresar a través de sueños, puede expresar a través de visiones, sí, lo puede hacer, porque no podemos encasillar a Dios. Dios es el Todopoderoso y Él hace lo que Él quiere. Sin embargo, no es lo frecuente, no es lo común y no es lo que ha prometido Dios, porque si fuera así ya nos diría, ¿ustedes cómo van a conocer mi voluntad? A través de las visiones que yo les voy a dar, a través de los sueños que les voy a dar.
Eso no es así. Y tampoco es una adivinanza la voluntad de Dios, porque muchas personas dicen, ay Señor, yo quiero saber qué voy a hacer. Y de pronto abren la Biblia y en el versículo donde cayó el dedo dicen, ay, ya, esto es lo que voy a hacer. Dicen, por ejemplo, bueno, Señor, me han ofrecido un trabajo para vender cigarrillos, cervezas, licores a altas horas de la noche. Casi no voy a ver a mi familia, pero no sé, Señor, si es tu voluntad o no. ¿No? Y en vez de aplicar la palabra que hace, agarra un texto bíblico, cierra los ojos, lo abre en donde sea y pone el dedo y de repente dice, lo que tengas que hacer hazlo pronto. Y dicen, oh, ya me habló Dios. Y Dios me dijo que yo vaya a trabajar ahí. Juan nos cuenta, por ejemplo, en Efesios, en capítulo 4, cuando dice que nuestras manos debemos trabajar ¿qué? En cosas que glorifiquen a Dios, en cosas que honren a Dios, y definitivamente eso no lo va a hacer. O sea, ya nos estamos yendo contra la palabra misma. ¿Por qué? Porque tratamos de jugar a las adivinanzas con la voluntad de Dios, y no es así, ¿no? La voluntad de Dios no es así. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios en estos aspectos de repente que no están definidos totalmente en la Biblia? Uno, lo primero es, debemos procurar entender la voluntad revelada de Dios, ¿no? Que está en su palabra, ¿ok? Recordemos que ya Dios reveló todo lo que tenía que revelar en su palabra, ¿no? Hasta el Apocalipsis, la revelación se cerró con el Apocalipsis, ya conocemos todos los detalles de lo que va a ocurrir. Entonces necesitamos conocer todo ello primero, aprender a conocer primero todo ello diariamente, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, lo primero, cuando estemos en una situación en la cual tengamos que decidir, tenemos que esos principios de las Escrituras aplicarlos a esta situación, aplicarlos a mi vida. ¿Para qué? Para yo poder decidir. Segundo, obviamente tengo que ponerme a orar por esa decisión para que el Espíritu de Dios guíe mi decisión. Y tercero, la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar consejo en mis hermanos mayores, voy a buscar consejo en los hermanos que de repente se estén desenvolviendo en esta situación, que tengan estos mismos problemas, para poder tomar finalmente una decisión. Pero lo que el hombre sabio no hace es actuar por instinto, es actuar por impulso, es actuar por deseo. No, eso no hacemos, eso no nos dice la Biblia. Seguramente has escuchado, ¿no? Muchas veces cuando las personas dicen, no, yo siento paz en esta decisión. En ningún momento la Biblia nos dice que debamos sentir paz en las decisiones. Es más, en algunas decisiones nos van a doler, algunas decisiones nos vamos a sentir muy mal, pero es la voluntad de Dios, ¿no? Que tengamos que hacer. Por ejemplo, el levantarme temprano para ir a la iglesia. Eso no me va a gustar. Esto no le va a gustar a mi carne, obviamente, y menos si es que estoy con mucho sueño. No me va a gustar, no me va a traer tranquilidad. Pero es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que me va a traer paz? Que me quede dormidito, ¿no? Ya el Señor me entenderá. El Señor dice que me quede dormidito un poco más. Eso me trae paz y yo sé que es la voluntad de Dios. No, por guiarnos por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, nos podemos equivocar. Recuerden que la Biblia dice que el corazón ¿qué? Es perverso. Nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. No podemos tomar decisiones por sentimientos, no podemos tomar decisiones por impulsos, no podemos tomar decisiones por instintos, por deseos, por lo que deseamos. Tenemos que meditar en el Señor la decisión que vamos a tomar, aplicar los principios bíblicos, ponernos a orar y pedir consejo. Jesús decía en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y esa debe ser nuestra preocupación, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor. Por ejemplo, ¿no? Soy un joven y me quiero casar. Ok, y esa chica me gusta totalmente. Yo creo que ella tiene que ser mi esposa. Pero hay un problema, que la chica no conoce al Señor. Ok, si es por mi deseo, si es por mi impulso, si es por mi paz, que voy a sentir paz, seguramente me voy a ir a enlazar con esa chica. Pero si es de acuerdo a la voluntad de Dios, comenzando por el hecho de que no tiene mi misma fe, ya no caminamos juntos. La Biblia me dice y me enseña que sea una mujer, por ejemplo, de pureza sexual, ¿no? Una mujer pura sexualmente, una mujer que tenga que sea respetuosa, una mujer que sea servicial, como lo era Rebeca, por ejemplo, en ese bonito ejemplo en Génesis, ¿no? Y en base a estos principios yo miro a la mujer que me está gustando y digo, no, ni esta mujer ni es servicial, esta mujer ni es respetuosa con los mayores, y
y su forma de vestir, su forma de hablar, no refleja una pureza sexual, ¿no? Y entonces digo, pero yo creo que el Señor le pueda cambiar. No, no es por sentimientos, no es por deseos, sino es por principios. Y por principio yo diría, esta mujer no me conviene. Y cierro mis ojos y sigo orando, buscando otra persona. Y si aún no estoy convencido del todo, busco un consejo, un hermano mayor que me diga, mira, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, pastor? Me gusta esta chica, pero tengo estos inconvenientes con ella. Ya he analizado, he visto a la luz tengo estos problemas, pero no sé si es lo correcto. Y esta persona a través del consejo me ayudará a tomar finalmente esa decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre sabio justamente se conduce así. La sabiduría nos lleva a buscar ese consejo. Recordemos entonces, queremos conocer la voluntad de Dios, aplicar los principios bíblicos hasta donde más sepamos y hasta donde más podamos a esa realidad. Estar orando al Señor y pedir consejo acerca de esa situación. Esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿no? A cada uno de nosotros, si conocemos realmente la voluntad de Dios y estamos buscando la voluntad de Dios en cada uno de los aspectos de nuestras vidas o no. Pablo dice que debemos andar como sabios. Ya no podemos andar como necios. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros, porque estamos llamados a ser luz y la luz que está en nosotros nos lleva a poder andar en luz. Y ese andar en luz es andar en sabiduría. Por tanto, tenemos que estar meditando constantemente nuestra manera de vivir. Qué tan sabios somos, qué tan necios somos en cada una de las decisiones que tomamos. ¿Ok? Hice esto, ahora esto está bien a los ojos de Dios, esto me trae un provecho espiritual para mí, esto trae algún problema para mi familia, esto trae algún problema para la iglesia, esta decisión trae un conflicto en mi ser, dificulta el avance del reino de Cristo en este mundo. Todas esas preguntas tenemos que hacernos para poder caminar justamente en sabiduría. Si somos creyentes que reflexionamos constantemente nuestras vidas a la luz de la palabra para ponerla en práctica, vamos a aprender a ser sabios y caminar sabiamente. Y de pronto nuestros matrimonios caminarán en sabiduría, nuestras relaciones con nuestros hijos caminarán en sabiduría, criaremos a nuestros hijos en sabiduría, nos desempeñaremos en nuestros trabajos con sabiduría y no por impulsos, no como los necios. Pero recordemos que esta sabiduría solo se obtiene en Cristo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Desde ahí empezamos a ser sabios, pero tenemos que seguir aprendiendo a ser sabios en toda nuestra manera de vivir. Y si tú ves que tus decisiones no han sido sabias y al contrario, estás caminando en necedad, o sea, caminando en tu propio entendimiento, con tus propios deseos, con tu propio corazón, sin importarte la palabra, cuidado. Vuelve a Cristo, corre a Cristo y aprende a vivir en sabiduría. Si tú no conoces a Cristo, corre a Cristo y Él te enseñará a vivir sabiamente en tu vida. Amén. Si esta enseñanza ha edificado tu vida, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas como estas y dale un me gusta al finalizar el video y comparte con otros esta enseñanza para seguir difundiendo la palabra de Dios.